la resistencia de un hormigón. No se olviden que el hormigón a la construcción tiene una resistencia que varía entre 200 a 300 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa resistencia varía de acuerdo a los siguientes factores. Empezamos a ver en la anterior clase primeramente con la edad, o sea, el hormigón mientras más pasa el tiempo va endureciendo hasta obtener una resistencia casi final a los 28 días. Después vimos la relación agua-cemento. Vamos a ver si estamos al tanto. ¿Qué es la relación agua-cemento? Aplazada. ¿Qué es la relación agua-cemento? Nada que ver. ¿Qué es la relación agua-cemento? ¿Qué es la relación agua-cemento? ¿Y qué significa eso, relación agua-cemento? ¿De qué valores varía? La resistencia. No, la relación agua-cemento, yo les di unos valores. 0,3, 0,1. Va a depender de qué cantidad de agua. La relación de 150 por 300 kilogramos. La relación agua-cemento es la cantidad de agua con respecto a la cantidad de cemento que se en la preparación de una masa de hormigón. El factor ese, agua, cemento, la media es 0,5. Ese es un hormigón plástico de una resistencia buena. Le sigo aumentando agua, se me va a 0,6. Disminuye la resistencia, es un hormigón fluido, baja resistencia. Le sigo aumentando agua, se me va a 0,7. Es un hormigón muy fluido, la resistencia sigue bajando. Por ejemplo, si es 0,5 la relación agua-cemento, el hormigón puede tener una resistencia de 240. Si le aumento agua, se me va a 0,6, puede bajar a 220. Si le sigo aumentando agua, puede bajar a 200. Por el contrario, si le quito agua, o sea, menos cantidad de agua, se vuelve seco. El hormigón seco, la relación agua-cemento es de 0,4. Ya. La resistencia es muy buena. Si lo hago muy seco, ya la resistencia se hace mucho mayor. Esa es el factor. Cómo influye la cantidad de agua que se pone y usted que me llega tarde también, ya tiene falta. Para preparar un hormigón, cuando ustedes están fiscalizando, deben controlar que el maestro de obra no le eche mucha agua porque le va a bajar su resistencia. Eso es porque se tiende mucho a que en la obra ponerlo el hormigón más fluido, porque es más fácil vaciarlo dentro de los escoplados. Entonces hay que estar ojo al charque, como se dice. Bueno, seguimos. El otro elemento que hay, ¿cuál es el que sigue? Una pregunta. Si echar menos agua endurece más, por tanto es mayor la resistencia, ¿por qué no es recomendable echarle menos agua sin una cantidad exacta? Es recomendable ponerle menos agua o aumentar la resistencia, pero hay que tener en cuenta dónde se va a colocar el hormigón, porque si yo lo hago muy seco y la armadura es muy densa, se puede quedar espacio en el hormigón, o sea, las piedras pueden quedar atravesadas entre la armadura, o sea, no se puede también poner, si yo tengo una viga que tiene esta sección y la armadura ahí, si le he hecho un hormigón seco, no va, aunque le ponga, han visto ustedes que se utiliza el vibrador. El vibrador es que hace para que ese hormigón fluya, pero no es conveniente usar el vibrador también, porque el vibrador disgrega los componentes del hormigón, los separa los componentes. Es bueno nomás para hacerle un pequeño
golpe de este para que pueda pasar el hormigón entre las manos. ¿Qué seguía? El otro factor, la dosificación. ¿Qué significa la dosificación? Cuando se prepara un hormigón, ya hemos dicho que son 4 componentes: cemento, arena, ripio, agua. Cuando la dosificación hay que tener en cuenta, sobre todo en el ripio, es conveniente que tenga una granulometría con varios diámetros, o sea, no colocar ripio de un solo diámetro. Entonces, esos son porcentajes de la granulometría que se va a colocar. La dosificación también significa que la cantidad de cada uno de estos componentes que se va a poner para hacer un metro cúbico. Hay formas de especificar el hormigón en el pliego por resistencia y por dosificación empírica. Dosificación empírica significa decir esto: 1, 2, 3. Es muy común esa dosificación. ¿Qué quiere decir 1? Cemento. 2, arena. 3, ripio. Esa es una dosificación empírica por volúmenes. Cuando se prepara el hormigón, ¿cómo hago cumplir eso? No hay que utilizar la carretilla como medición del volumen. Tienen sus cajones así, llenan un cajón de cemento, luego 2 cajones de arena y 3 cajones de ripio. Esos son volúmenes que se colocan. Si yo varío la dosificación de este y digo 1, 2, 4, ese hormigón tiene un poco menos resistencia que el primero. Y si yo le hago esta otra dosificación, 1, 3, 4, menos resistencia todavía. Cada una de estas dosificaciones tiene su uso en las diferentes estructuras de una vivienda o de un edificio. Por ejemplo, el hormigón se utiliza en vigas, losas, piezas que están sometidas a flexión, el primero. El segundo se utiliza, el primero es vigas, columnas, losas. En la segunda dosificación se la utiliza generalmente en cadena de hormigón armado. ¿Qué diferencia hay entre viga y cadena? ¿Alguien me puede decir? La viga es la que tiene una luz libre, que va de columna en columna y no está apoyada sobre una viga que lleva cálculo estructural, porque se produce flexión. La cadena, ¿cuál es? La que se vacía encima de los muros, cumple la función de arriostrar a todo. Si yo voy a levantar un cuarto de 4 paredes, si no las arriostro, esas se pueden abrir en las esquinas. Entonces se le vacía una cadena de hormigón a la vuelta, entonces esto trabaja de forma monolítica. No tiene luz libre la cadena. La cadena va vaciada sobre el muro y no tiene cálculo estructural, pero es de hormigón armado. ¿Ya? Esta dosificación se utiliza. Esta otra se utiliza de acá en el relleno del hormigón ciclópeo. ¿Qué es el hormigón ciclópeo? El que se utiliza para el cimiento. El cimiento, ¿sabe usted qué es un cimiento?
Dice en el pliego, cimiento de hormigón ciclópeo. ¿Quién me puede definir? A esta altura ustedes ya han visto, ¿ah? Sí, el sistema. No, pero ellos, sí, el sistema, claro que ¿qué es el hormigón ciclópeo? ¿Y en qué caso se usa? A ver. Es el hormigón simple más piedra, se utiliza para los cimientos del muro. Ahí está, alguien que más o menos es el que se utiliza en planta baja. Ya. Y se pone una camada de piedra grande, bolona, una camada de hormigón, otra camada de piedra y así se va rellenando. Ese es un hormigón ciclópeo, que no es estructural. Ya. Por eso es que este de aquí, que tiene menor resistencia, el hormigón de relleno que se utiliza es este, para el hormigón ciclópeo. Ustedes van a ver que el hormigón ciclópeo se utiliza así. Y acá viene el... Bien. Ya yo no utilizo ya hormigón ciclópeo en muros de planta baja. Porque ¿qué pasa? Si estuviéramos en planta baja, yo le pongo un cimiento ciclópeo acá. Si por algún motivo ahí se socava por debajo del cimiento, por la humedad, por lo que sea, ese hormigón no tiene resistencia a la tracción. Si se socava, ¡tac!, va a hacer eso. Se parte. Y la fisura aparece en los muros. En cambio, si utilizamos otro tipo de fundación, esa es una tan invertida, que yo le he puesto hierro. Este tiene la ventaja, si acá esto por cualquier cosa, o hay algún movimiento de la bestia, se fisura. En cambio esta no, porque lleva armadura de hierro, no se va a fisurar. No les va a parecer lo que a veces en viviendas en planta baja aparecen esas. Esas son fisuras debido a que ha cedido el cimiento. Entonces, si nosotros colocamos este tipo de fundación, no. Y es un poquito más caro porque lleva hierro, pero lleva menor volumen. Además, fíjense acá que yo le he puesto, cuando es hormigón ciclópeo, yo acá pongo ¿han visto ustedes lo que es sobrecimiento? El sobrecimiento lo levantan encima de esto y aquí va el muro, arriba ya. En cambio acá, esta es una viga T invertida, es de hormigón también. Ya no necesito hacer sobrecimiento. Y es más, esto lo hago yo impermeabilizado. No utilizo capa aisladora ¿Cuál es la capa aisladora? Cuando ustedes levantan un muro en planta baja, la humedad asciende por capilaridad y aparecen las famosas ampollas esas en cambio, si el hormigón lo hacen impermeable vaciado con esto, no le va a aparecer esas ampollas debido a la humedad. Bueno, entonces, pero nosotros estamos hablando de hormigón armado. El hormigón ciclópeo no es parte de nuestro estudio. El que es parte de nuestro estudio es el hormigón armado. Pero podemos utilizar esto como fundación en muros de planta baja.
Decíamos que varía con la dosificación, con la cantidad de cemento, con la cantidad de agua, con la cantidad de arena. Es decir, si yo varío las cantidades en preparar un hormigón, va a variar la resistencia. Eso es lo que dice. Si yo preparo con diferentes proporciones una probeta, ¿qué es una probeta? Tubo cilíndrico de 15 por 30 y se rellena de hormigón. Si preparo una probeta con diferentes cantidades o proporciones de los componentes, la resistencia va a variar. Entonces, ¿cómo se determina la resistencia de un hormigón? En laboratorio del suelo. El laboratorio del suelo viene y toma la muestra del hormigón que estoy preparando. ¿Cómo es la muestra? Ese tubo cilíndrico se llena en el momento del vaciado y se lo deja fraguar 28 días. ¿Por qué 28 días? Porque ya se supone que el hormigón ha adquirido la resistencia final. Y ahí lo llevo, el hormigón, este tubo, y lo someto a un ensayo de compresión. Así le hace. Le voy aplicando carga hasta que llega un momento, ¡tac!, rompe. Ahí el dinamómetro me dice cuánto de carga le apliqué. Dividida esa carga por la sección me da la resistencia de ese hormigón. Eso es el hormigón. Esta es dosificación empírica por volumen. No me dice vamos a preparar un hormigón de 1, 2 por 3, no me está diciendo la resistencia. Ahora, el hormigón también puede ser indicado por resistencia. ¿Y cuándo se utiliza eso? Cuando las obras son de envergadura, un edificio. Ya no se dice el hormigón va a ser 1, 2, 3 o 1, 2, 4. Se dice que el hormigón, porque se vaciará en la viga, tiene una resistencia de 260 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ese hormigón tiene diferentes cantidades, o sea, si yo varío las cantidades con que preparo el hormigón de los componentes, la resistencia va a ir variando. Los laboratorios y las fábricas de hormigón ya tienen las proporciones que tienen que poner de cada uno de los componentes, pero el ripio no es el volumen del ripio con que prepara un hormigón por resistencia, no es un ripio del lecho del río que viene mezclado. El volumen, el ripio que viene para preparar un hormigón por resistencia es clasificado, porque no se pone un solo diámetro de ripio para preparar un hormigón de determinada resistencia. Se pone ripio de 2 pulgadas, tanta cantidad de ripio de 1,5, tanto de 1, tanto de 3/4, y hecha todas esas mezclas, después se ensaya y se prueba si da la resistencia que yo necesito. ¿Qué seguimos? Calidad y influencia de la calidad. Ya dijimos cómo variaba la resistencia del hormigón con la calidad. El curado. Después de eso. La calidad, dijimos que tiene que ser ripio limpio, arena limpia, nada de basura, el agua potable, el cemento no endurecido, no en bolitas, ya. Todo. Si yo utilizo materiales en malas condiciones, me va a variar la resistencia, me la va a bajar la resistencia. Y eso lo tienen que controlar ustedes cuando van a preparar el hormigón. Cuando están en el obrador, que es el lugar donde se apilan los materiales con los que se va a construir, ustedes deben
fiscalizar que esos materiales cumplan con esos requisitos. ¿Qué dice después? El curado. El curado, ¿de qué manera? ¿Qué significa el curado? Cuando el hormigón se hace la mezcla, se le agrega agua, empieza el fraguado, que es una reacción química. Es un endurecimiento que va a ir produciéndose con el tiempo. 1 hora ya va un poquito endurecido, a las 4 horas ya está más o menos duro, a las 6 horas ya si ustedes vaciaron en el piso le ponen la pata, apenas se puede marcar y así sucesivo, va aumentando con el tiempo. Pero resulta que si usted, cuando se vacía el hormigón se produce una reacción química. Al producirse esa reacción química genera vapor, calor, y se vaporiza parte del agua que tiene el hormigón. Al evaporizarse el agua, me deja hueco en el hormigón. Y me queda el hormigón poroso y fisurado. Entonces, de ahí la importancia que se tiene de hacer que una vez vaciado el hormigón, a las 24 horas ya se debe hacer el primer curado, que es rociar ese hormigón que se... Por ejemplo, si son vigas las que se han vaciado, la viga tiene un encofrado realmente de madera, ¿qué se hace? Se le echa agua a la madera. El hormigón chupa el agua que va a necesitar de la madera. Si es una columna, se rocía la columna con agua. Si es una losa, generalmente se la cubre con arena y se la humedece la arena. De esa manera el hormigón recupera parte del agua que se evaporó por reacción química. A eso se le llama curado. Y se lo debe curar una vez vaciado, por lo menos hasta los 14 días, una vez por día. Echarle agua. Para que ese hormigón después no se me fisure. Porque ya vamos a ver que el veneno del hormigón es la fisuración. La evaporación del agua por la reacción química del fraguado se suma a la... ¿Tiene la temperatura ahí? ¿O no? Ya, bueno. Resulta que ya dijimos que por fraguado se pierde parte del agua del hormigón. Pero si vaciamos el clima caluroso como nuestro, se va a evaporar parte del agua por calor, que sumado a el fraguado es mucha la cantidad que pierde el hormigón. Por eso van a ver ustedes que el hormigón generalmente se evita vaciar, por ejemplo, no van a vaciar un hormigón a 32 grados de temperatura a mediodía. Se lo hace generalmente en la noche, cuando ya la temperatura ha bajado. ¿Por qué? Para que la evaporación del agua por el calor no sea mucho. Entonces, porque sumada al fraguado, vamos a tener un hormigón después fisurado. Por el contrario, si les toca vaciar un hormigón en las alturas, allá donde la temperatura baja hasta 0 grados, ¿qué pasa si vaciamos un hormigón a 0 grados? El agua del hormigón, el amasado, se cristaliza, se forma hielo. Y cuando el agua se hace hielo, aumenta el volumen. Y después cuando se deshace ese hielo, cuando otra vez vuelve a la temperatura normal, ya queda fisurado el hormigón. Entonces, en el altiplano no se debe vaciar con temperaturas de 0 grados, porque ustedes saben que el agua se empieza a hacerse hielo a los 4 grados. Peor si es a los 0 grados,
esa agua se va al LT, aumenta el volumen del agua del LT y lo fisura el hormigón. Entonces lo que se debe hacer, hay dos alternativas. Una, calentar el agua con que se va a preparar el hormigón. Que no se prepare con el agua fría. Ya. Y otra, poner acelerador de fraguado. ¿Qué es el acelerador? Son productos químicos que se le agrega al agua del hormigón para que ese, en lugar de que necesite 3 o 4 horas para producir su endurecimiento, a la media hora se endurece. Entonces, y otra forma de evitar la fisuración por congelación es el taparla una vez vaciaron con la estructura de hormigón, la tapan con carpa o lo que sea, porque incluso para que la helada de la noche no le afecte mucho al hormigón. De no tenerse estos cuidados, el hormigón se va a fisurar. ¿Y cuál es el problema? Que se aparezcan pequeñeces. Resulta que estamos hablando nosotros de hormigón armado. Si el hormigón se me fisura, la humedad después va a penetrar por esas fisuras a la armadura. La que va a sufrir es la armadura de hierro al penetrar humedad por esa fisura. Y con el tiempo, esa armadura que está expuesta ya casi al aire se oxida y va produciéndose el herrumbe. Van a ver, ustedes por ahí alguna vez van a ver alguna hormigón que está la armadura en pelota, como se dice, se la ve oxidada. Disminuye la sección del hierro, va disminuyendo, se va carcomiendo y disminuye la resistencia del hormigón. Ese hormigón que debería durar 100 años no me va a durar más que 5 o 6 años. Estos factores los tienen que ustedes como fiscales de obra cuidar esto. El curado entonces es elemental para reponer el agua que se pierde en el proceso de fraguado y para reponer parte del agua que se evapora por el calor del medio ambiente. Es muy común ver que empezaron a construir una vivienda, por ejemplo, de 2 plantas, pero no le dio la planta más que para hacer la primera planta. Pero resulta que tiene que continuar después la planta de arriba. Y dejan los hierros que sobresalen de la columna, pero lo dejan al aire libre. ¿Han visto alguna vez? Se le oxida ese hierro. Entonces lo que hay que hacer es ponerle una mezcla de hormigón y cemento a eso, como pintura, para que no le entre la oxidación. Cosa que el día de mañana, cuando quieran continuar con la obra, ese hierro no ha sufrido disminución de la sección. Y se hace el empalme. Este hierro que sobresalió de esta columna acá, y voy a continuar, el otro hierro viene y se empalma. O sea, el empalme que es, se cruzan las dos armaduras, se los amarra o se los suelda para que continúe en el piso siguiente.
¿Qué más tenemos? Ingeniero, en el caso de los climas fríos, el curado, ¿cómo se debe hacer? ¿El agua tiene que estar a una temperatura más caliente? No, temperatura ambiente. Temperatura ambiente, estoy hablando no de temperatura de 0 grados si el ambiente está a 0 grados. O sea, temperatura en que el agua no esté congelada. Porque el agua ya a los 4 grados ya se forman escarcha. No vamos a curar una estructura de hormigón con agua escarchada. Tiene que estar bien diluida de tal manera que no. Y cuando se cure, tener en cuenta que si es la temperatura ambiente. Ya, para Disculpe, ¿el curado se puede hacer con cualquier agua? No sé si también tiene que ser agua limpia, agua potable. Claro, el agua limpia, igual, porque va a meterse dentro del hormigón eso. Si yo lo curo con agua turbia, esa agua turbia lleva arcilla diluida. Después eso, cualquier cosa de arcilla se va a secar. La arcilla se expande cuando está húmeda. Cuando se seca, se contrae y aparece la filtración. ¿Qué más les puedo mentir? A ver. Una duda. Para las mezclas así de 1 de cemento, 2 de arena, 3 de ripio, ¿cuánto de agua normalmente se mide? Lo mismo es volúmenes. Si el cajón es un volumen, el volumen es lo mismo, en agua se mide el mismo volumen. Es volumen lo que estás mezclando. Entonces se llena nomás de agua. ¿Ah? Entonces se llena nomás de agua. Claro, se mide cuánto es el volumen que vos tenés y el depósito puede ser un balde que tenga ese volumen. ¿Qué pasa si cuando se está vaciando el hormigón llueve? Cuando ustedes vacíen un hormigón, le viene un aguacero de la gran 7, tienen que protegerlo si está la intemperie, porque si no se les va a lavar el hormigón. ¿Qué significa eso? Que el agua del aguacero le va a sacar si el hormigón no está endurecido, le va a sacar el componente del liga, que es el cemento, y la deja la piedra sin el elemento ligante. Entonces hay que protegerlo cuando si ustedes ven que viene un aguacero de la gran 7, no se le ocurra vaciar una losa a la intemperie, porque los va a lavar si no tienen la protección necesaria. Vamos a hablar ahora un poco de la fabricación del hormigón. El hormigón puede ser preparado en situ, o sea, en la obra, o puede ser preparado en fábrica de hormigón. En el sitio, generalmente se lo prepara para obras de no gran envergadura como la vivienda, pero se lo prepara en base a un pliego de especificación. ¿Qué dice el pliego? ¿De qué dosificación va a tener? Una vez vamos a preparar, a vaciar una viga que tiene una dosificación 1, 2, 3. Ahí tienen que recabar todos los elementos necesarios para que se cumpla con los requisitos de materiales de buena calidad, ya, que el material sea limpio todo,
el ripio, la arena que está ahí, que van a mezclar el cemento en buena calidad, eso es lo que tienen que controlar para preparar un hormigón in situ. El hormigón in situ generalmente es por dosificación empírica, significa por volumen, que es lo que se prepara. Ahora, y eso, en general, ustedes no van a ver una vivienda que contrate el hormigón de fábrica para vaciar un hormigón. Lo prepara el maestro con una hormigonera y en los casos más rudimentarios lo hace a pala. ¿Han visto ustedes? Hacen la cochada, que se llama. Ponen ahí los distintos componentes, al medio dejan un hueco y ponen el cemento y le van echando agua y con la pala van mezclando. Pero eso es para hacer un cuarto de mala calidad, se puede decir. Para una vivienda o una obra debe nomás cumplirse con los requisitos de dosificación empírica, por volumen. ¿Qué van a controlar? Que los volúmenes que se van a utilizar sean medidos y la cantidad de agua también medida que van a utilizar. Entonces, eso es para preparar en obra. En hormigonera también se prepara en obra. Tienen la hormigonera y van echando los distintos componentes en los volúmenes establecidos. La hormigonera dando vuelta y vuelta y hace la mezcla. Después ya, una vez hecha la mezcla, vacían la tolva a un depósito y de ahí lo llevan y lo colocan en el encofrado respectivo. Eso no tiene resistencia especificada. Ese hormigón puede variar su resistencia, puede ser 180, 190, porque no hay otros controles. ¿Ya? Entonces, no hay forma si yo preparo hoy un hormigón, mañana preparo de lo mismo y hago un ensayo, me va a variar la resistencia de un día a otro o de un maestro a otro, porque no son los volúmenes, no nos dan mucha idea de la resistencia. Lo que sí puedo garantizar es que la resistencia sea buena, se puede decir. ¿Qué significa eso? En los materiales, que los materiales sean limpios, que los volúmenes sean los medidos, ¿ya? Eso por una parte. Pero para preparar un hormigón, ustedes van a hacer una viga y no se ponen a preparar el hormigón así nomás. ¿Qué deben hacer primero? El encofrado. ¿A dónde se va a colocar ese hormigón? ¿Qué es el encofrado? Es el elemento que va de contención del hormigón, ¿cierto? Si es viga, el encofrado de viga tiene laterales y fondo de viga. La losa tiene una plataforma de madera, hacia una losa maciza. La columna, cualquiera ha visto una columna, el encofrado. O sea, tiene que estar el encofrado listo. ¿Y qué más van a controlar ustedes? Resulta que ese encofrado debe tener determinadas dimensiones. ¿Qué es las dimensiones de la viga o de la columna? Ustedes deben tener la winchita siempre a mano como fiscal. En el plano dice ahí la viga será de 20 por 40. Ese encofrado debe tener 20 de ancho y 40 de altura. Primera cosa que tienen que fiscalizar. Segundo, es hormigón armado. Esa viga tiene hierro. El plano tiene que estar el plano en la obra. El plano le está diciendo que la viga va a tener algo así por ejemplo.
Esa es una viga. Ahí me dicen que va a tener 4 hierros abajo y 2 hierros arriba de determinado diámetro. Ya lo vamos a ver cuando calculemos vigas. Estos de acá, ¿qué son? Los estribos, que se llaman los hierros que enlazan la armadura de acá de tracción, y los perchas están enlazados por los estribos. Esa es una viga metálica que se prepara abajo, en caballete. Ustedes van a ver a los maestros en caballete poniendo su hierro. Ven el diámetro correcto, los ponen así, y ¿qué es lo que preparan en caballete? Esa viga metálica. Esa viga metálica va dentro del encofrado. Y además, esa viga, este es el encofrado el que está afuera. Acá esto es recubrimiento. Tengo que medir que la armadura tenga el recubrimiento necesario. Si es viga, 3 centímetros tiene que tener a la vuelta. La armadura no se coloca asentando en el encofrado. Tiene que tener separación para que el hormigón la cubra a la armadura de ella. Pero los maestros a veces, los albañiles, se ponen a ojo de buen tubero, a veces le ponen 1 centímetro, debe tener 3 centímetros. ¿Por qué? Porque esa armadura debe estar recubierta. Si le ponen el recubrimiento, cualquier golpecito la puede desportillar y dejar libre la armadura de hierro. ¿Y eso quién lo va a controlar? Ustedes, fiscales. Esta viga va a estar indicada en el pliego. Aquí acaba de decir cuántos hierros, aquí cuánto de diámetro y cuánto los estribos cada cuánto. Esa viga la ponen en los caballetes abajo, arman los hierros y después la suben y la ponen dentro del encofrado. Y ahí es donde deben operar ustedes. Que se haga de acuerdo al pliego. Una vez wincha en mano verificaron que la viga, el encofrado ese tiene 20, tiene 30 de altura, prepararon la viga y fueron y la colocaron dentro del encofrado. Todo controlado. Recién le dicen al maestro, para ese hormigón y vacío. Antes no. Ya, ahora se bajan ahí a donde está preparando el hormigón y ojo al charque. Cuando se vacía un hormigón en la estructura importante no se debe ausentar el que es fiscal de obra. Porque los que lo preparan son humanos, y los humanos por ahí cometen errores y a veces no le prestan la atención suficiente que se debe tener. No se les ocurra vaciar un hormigón, empezaron a vaciar un hormigón, les dio hambre y se fueron allá a un restaurante a comer unas 2 horas y lo dejaron vaciando. Permanentemente cuando se prepara un hormigón el fiscal de obra debe estar presente, porque la responsabilidad civil y en algunos casos penal que haya fiscal de obra que aprobó que se hubiera hecho una estructura con esa calidad. Eso es cuando se prepara al pie de obra. Entonces, ¿qué se controla? Los volúmenes. Primeramente se controla que el encofrado esté colocado. Además que, si es una viga, que las tablas no sean alabeadas. Tienen que estar perfectamente rectas. ¿Qué más? Que esté apuntalada por debajo. Cuando es viga tiene que estar cada 50 centímetros puntales. Eso es lo primero que se hace.
Después, ¿qué? Esa viga metálica que preparó abajo el fierrero, se le llama, esté colocada dentro de ese cajón de acuerdo a las dimensiones establecidas. Una vez que ya todo está ok, encofrado, armadura, proceden al vaciado. Y ya el maestro puede ser ahí. Ya ahí entonces ustedes se bajan y ya no van a mirar ahí, van a mirar abajo, donde está el maestro preparando el hormigón. Que se pongan los volúmenes correctos y todo. Eso es un fiscal, un buen fiscal de obra. No un fiscal buenudo. ¿Saben qué quiero decir con eso? Que muchas veces se ausentan o lo dejan hacer al maestro como les dé la gana. No, sí. El fiscal bueno, no te va a decir nada, va a hacerlo así o sea, no, déjalo pasar nomás. No se nos ocurra nunca preparar un hormigón al pie de obra con ripio menudo. Hay un ripio chiquitito. Le disminuye la resistencia casi a la mitad cuando el ripio es pequeño. En lo posible, cuando es del lecho de río, tiene que tener diferentes graduativas, piedritas grandes de 3 centímetros, 4 y así de forma gradual. Pero el hormigón aumenta su resistencia con el tamaño máximo del agregado grueso que es. Entonces dirán ustedes, se lo hago con puro piedra grande. No, así, porque si no pueden vaciar un hormigón con piedra grande. No va a pasar. Eso es en cuanto a obras comunes, como son las viviendas. Ahora, vamos al otro caso ya, en estructuras importantes donde la resistencia es prioritaria. Edificio allá al este. Ya el hormigón no dice esta dosificación. Ya les dice, el hormigón tendrá una resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora cambia la cosa ya la fiscalización. Generalmente cuando son volúmenes más o menos grandes de hormigón, y hay fábrica de hormigón. Hay unas 4 o 5 fábricas. Y ustedes le dicen al dueño de la fábrica: quiero que me prepare este hormigón con esta resistencia y me lo lleve el día martes a las 9 de la mañana a tal lugar para vaciar. Entonces ya las fábricas tienen su programa donde dice ahí cuando van al este cuánto le van a poner ripio de 2 pulgadas, cuánto de 3/4, o sea, las cantidades, cuánto de agua, cuánto de cemento, y ya han hecho su ensayo de que está un hormigón preparado con esa característica, les da la resistencia pedida. Y es más, cuando ellos sacan una tolva de hormigón que van a ir a entregar a la obra, sacan su muestra. Para que no le vengan el día de mañana a decir que el hormigón que me mandó no tenía la. Ellos se cubren mandando un hormigón previamente comprobada la resistencia pedida. Pero resulta que yo lo pedí para el martes a las 9 de la mañana y llega la tolva con el hormigón. Y el fiscal y el maestro de obra, el director de obra, no lo tenían todo listo.
¿Qué pasa? El dueño de la fábrica de hormigón no lo puede vaciar porque no está listo. ¿Y qué va a hacer con ese hormigón? Bueno, se lo carga la empresa que lo pidió, porque ese hormigón no lo puede volver atrás. Por eso, cuando ustedes piden un hormigón por resistencia a una fábrica, fijan día y hora. Ese hormigón cuando llegó ya debe estar todo el encofrado listo, la armadura, todo listo para que, o si es losa, todo encofrado listo para vaciar. O todavía llegó el hormigón y le dice el maestro, espérese un momentito, maestro, me falta que amarrar un poquito. El hormigón que viene ya no puede esperar mucho tiempo, porque desde el momento que sale de allá ya va a empezar a fraguar. No puedo llevar de la fábrica a 3 horas de viaje, porque ya se me va a ir endureciendo. Y un hormigón que ya se empezó a endurecer, ya no se lo puede disgregar, ya ese disminuye su resistencia tremendamente. Entonces, cuando el hormigón lo que quieren transportar a distancia más o menos considerable, donde la demora en el viaje de la tolva 2 horas, un poquito, se le pone a veces un poquito de retardador de fraguado, que se llama. ¿Qué es eso? Así como hay acelerador de fraguado, hay retardador. Eso es producto químico que se le agrega al agua que se prepara el hormigón. El retardador, ¿qué hace? Demora el tiempo en endurecerse. Entonces, si tenía que ir endureciéndose el hormigón común, a la hora ya le puede recién a las 3 horas empezar a endurecerse. ¿Y eso por qué? Porque está trayendo de mucha distancia y el hormigón no puede estar endurecido cuando llega para vaciarse. Al revés de lo que es el acelerador de fraguado. Valga el caso, ¿cuándo se utiliza el acelerador? Cuando quiero que el hormigón frague rápidamente, sobre todo en situaciones, en fundaciones donde hay napa freática alta. Ustedes excavaron y al metro empezó a manar agua. A veces tienen que utilizar bombas para deprimir la capa freática, hacen el vaciado y le ponen acelerador del fraguado para que ese hormigón en media hora ya esté endurecido. Porque si yo no puedo vaciar un hormigón en medio del agua que está manando. Entonces, ahí se le utiliza acelerador de fraguado para que el hormigón frague más rápido. Bueno, hablábamos del hormigón llegó el hormigón de fábrica a la obra por resistencia. ¿Y qué controla entonces el fiscal cuando llegó a la obra? 1, que el hormigón no está endurecido. 2, ese hormigón tiene que tener una... Pero ¿y cómo sabe ahí cuando le llega a la obra de si tiene esa resistencia? Lo que tiene que hacer es tomar muestra, probeta. Llena unas cuantas probetas del hormigón que está vaciando y lo deja vaciar. A los 28 le dije al ensayo, la tiene que hacer ensayar esa probeta. Porque si el hormigón que me mandó no va a la resistencia pedida, la tengo que demoler ese. Y el que va a correr con el cargo es el que me mandó el hormigón. Y ahí es donde a veces se produce la corrupción. Resulta que las probetas que tomó el fiscal de obra, el pliego decía que debía dar 250 y las ensayó y dio 230. Y le dice, no, pero deja, si nosotros hemos vaciado otras obras electrónicas con esta diferencia y no ha pasado nada, mirando a verlo.
y quieren hacer sacar algo para que permita aquí hay que ser bien estricto, pero no tanto, porque si el pliego de especificaciones decía 252 y yo 245, es dable, o sea, el hormigón se calcula generalmente con coeficientes de seguridad que se puede cubrir tranquilamente. Pero si la diferencia es grande, 250 o les da 210 por decirle, ya no es aceptable. Y lo lógico es que tendrían que hacer demoler ese hormigón, y todo por cuenta de la fábrica que les mandó un hormigón que no cumple con el pliego establecido. Bueno, Disculpe, ingeniero, y en el caso de que sea un hormigón para piloto in situ y dé mala resistencia, ¿qué se debería? ¿Cómo se podría decir? es que el hormigón ese que se va a vaciar ya está hecha la prueba de los componentes que hacen ese hormigón, se prepara una muestra y se hace el ensayo previamente. En fundaciones, cuando hay napa freática bien alta, acá en esta zona de petróleo la napa freática estaba en 2 metros o 1,5 metros, se acababa y empezaba a manar, y entonces ahí es donde para edificios importantes ya se utiliza incluso el pilote como fundación, porque no, zapata a 2 metros no le va, le puede manar agua y tratar de hacer una socavación de la estructura. Entonces ahí se va con pilote de 8 a 11 metros de largo, que van en terreno donde evita que esa estructura sufra un vuelco debido a las cargas. El pilote también se utiliza en puentes de río. Las estructuras, las pilas de estas están fundadas sobre pilotes que van y descargan la carga a terrenos de buena calidad. Vamos a ver más. Vamos a ver de la resistencia del hormigón. La resistencia del hormigón la podemos clasificar en resistencia media y resistencia característica. Estas resistencias son las que se utilizan para hacer el cálculo del hormigón. ¿Qué es la resistencia media del hormigón? Es cuando se ensayan varias probetas que vamos a tener distintos valores y se divide sobre el número de ensayos. Esa es la resistencia media. Ahí tienen ustedes en la página del documento, en la página 12, que habla de la resistencia media del hormigón. Por ejemplo, hay 2 ejemplos. Un ejemplo que tiene 4 ensayos, 230, 310, 280 y 340. Fíjense lo dispersos que son los valores. Y la media me da 290. Este es un hormigón de mala calidad, porque tiene muchos valores dispersos, o sea, no es uniforme. ¿Ya? Aunque la resistencia media es buena, 290. Después tienen otro ejemplo, como fíjense con los valores 280, 290, 280. Me da la misma resistencia media, pero este hormigón es mucho mejor que el anterior.
porque son valores muy uniformes, que quiere decir que saqué muestra de distintos valores y me dio casi los mismos valores. Ese es un buen hormigón. En el otro caso, fue un hormigón que saqué de un lado, después saqué de otro, o después de otra preparada, y han visto ustedes lo dispersos que son los valores. Por lo tanto, a veces la resistencia media no es muy aconsejable, porque no me indica la calidad del hormigón. La calidad del hormigón se la indican cuando los valores que se obtienen de unas mezclas de hormigón son muy similares. Ese es un buen hormigón. Ahora, con el fin de tener en cuenta la dispersión de los valores, se utiliza lo que se le llama resistencia característica. Hay dos valores que se obtienen para calcular el orden: la resistencia media, que es esa, y la resistencia característica. La resistencia característica toma en cuenta la dispersión de los valores. Para resumir, den vuelta a la página y les doy un ejemplo. En la página 13, los valores que teníamos ya en el ejemplo, uno era una resistencia media de 290, pero mucha dispersión de valores. Eso me lo da mediante ese coeficiente, utilizando una fórmula, ¿ya?, donde la resistencia característica me da 195. En cambio, en el segundo valor tiene la misma resistencia, pero un hormigón mucho menos, no hay dispersión de valores. Entonces la resistencia característica me da 275. Eso me indica que hay poca dispersión de valores y un buen hormigón. La resistencia característica toma en cuenta entonces la dispersión de los valores. La resistencia media no. La resistencia media puedo tener exageradamente un valor de 200 y otro de 300, otro de mucha diferencia. En cambio la característica es 230, 240, 235. Ese es un buen hormigón donde la resistencia que se toma es mucho mayor para el cálculo que la resistencia media. Hay varias cositas ahí que lo pueden leer, que no las voy a mostrar. Resistencia, todo lo que estamos hablando de resistencia se refiere a la resistencia a la compresión, porque es la que nos interesa. La resistencia a la tracción del hormigón es muy baja. Si el hormigón resiste a la compresión 300 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea que cada centímetro cuadrado resiste una carga de 300. A la tracción no resiste más que un 10%, el 30. O sea, por eso es que surgió la mapa. Porque cuando hay tracción, en la flexión hay tracción y compresión. La zona traccionada, ese hormigón no resiste más que 30. Y es ahí donde yo necesito colocar armadura. Entonces, el hormigón tiene muy baja resistencia a la tracción. Y, por lo tanto, no se lo puede utilizar el hormigón solo en piezas a flexión. Porque hemos visto ya cuando hay flexión, hay dos zonas, una zona traccionada y una comprimida. La zona traccionada prácticamente al menor esfuerzo de una flexión se fisura, se rompe. Entonces, para evitar que haya esa situación y poderlo utilizar en flexión, se utiliza el hierro. Entonces, hay que tener en cuenta, en piezas sometidas a compresión, sí puede utilizarse, porque y una columna podría utilizarse el hormigón, porque el hormigón tiene buena resistencia a la compresión. O sea, grábenselo, la resistencia a la compresión más o menos en términos medios varía entre 200 y 300.
kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia a la tracción es un 10% de la resistencia a la compresión, que no se la utiliza en el cálculo estructural, no se la toma en cuenta la resistencia. Esa tracción que se produce se la absorbe con armadura de hierro en la zona traccionada del. Bueno, vamos a parar aquí. Después vamos a hablar de las fisuras del hormigón, qué se debe hacer. Ya, es muy común, después van a ver, todas las estructuras pueden sufrir fisuración. ¿Qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando se trata de reparar una estructura que cayó? En demolición, muchas veces les toca demoler una estructura vieja de hormigón. ¿Qué se debe tener cuidado para hacer una demolición antes de proceder? ¿Cómo la sentencia tiene la vista?